David Cronenberg es el profeta de la nueva carne. Este es un concepto que él mismo inventó y es el que define muy bien su cine, un cine muy interesante y que lo mejor es que ha logrado este equilibrio perfecto entre ser un cine de autor muy personal, que habla mucho de las cosas que este señor tiene en la cabeza, pero combinado muy bien con un cine más orientado hacia el público y que termina siendo un cine comercial. Entonces en este punto perfecto de la mitad se encuentra el cine de este director. Todo su cine gira en torno a la transformación física y psicológica, habla mucho sobre la crisis de identidad, todos sus personajes tienen algún rayo en algún momento en sus películas. También otro de sus rangos identitarios en su cine es la fusión entre la tecnología y el cuerpo, cómo se involucra mucho material de la robótica, materiales metales dentro de la carne, dentro de los huesos. En muchas de sus películas podemos ver esta simbiosis entre ambas y su propuesta por eso de la nueva carne. Explora también muchos temas como la enfermedad, las mutaciones del cuerpo y también habla mucho sobre la alienación social que sufre el individuo y el poder de la mente. Estos son elementos que en mayor o menor medida vamos a ver en todo su cine. Él es sin duda el gran exponente del body horror, el terror corporal, algo que hemos visto recientemente con películas como La hermanastra fea o la famosa La sustancia. El señor es el papa de eso, porque lo maneja muy bien, no es solo horror por horror, sino que está bien metido y tiene una sustentación lógica dentro de la historia, del guión de la película. Y en este terror corporal el cuerpo siempre está sufriendo mutaciones, deformaciones, accidentes, enfermedades, y esta es la forma que tiene el director para explorar la condición humana y crear un nuevo individuo a partir de estas enfermedades, de estas mutaciones, y con intervención de la tecnología darnos una propuesta de hacia dónde va el individuo. Él tiene mucha obsesión por la identidad de la persona, mucha introspección y la alienación del individuo en la sociedad. Sus personajes a menudo buscan su yo a través de un cambio, de estos cambios físicos visualmente muy impactantes, pero conceptualmente muy fuertes. Y estos individuos que siempre están en aislamiento o en procesos traumáticos, siempre tienen que estar luchando contra algún entorno social de alguna manera. A la tecnología es una extensión o una evolución del ser humano, es como si propusiera una especie de cyborgs mezclados toda esta tecnología, todos estos adelantos tecnológicos con la persona. Entonces no ve esta tecnología como una amenaza, sino como un espacio de transformación y de fusión con la carne. También en muchos apartados habla del poder de la mente, de la percepción subjetiva de la realidad y una inestable frontera entre lo que es lo real y lo alucinatorio o psicológico. Y en cuanto a la puesta en escena, él usa muchos ambientes asépticos, laboratorios muy limpios y los contrasta con lo orgánico y lo visceral, lo sucio de la calle, y eso le da mucha más fuerza a sus películas, crea unas atmósferas muy inquietantes y muy perturbadoras. Él se caracteriza por tener un control total sobre el proceso creativo. En el guionista de sus películas, él también trabaja como montador. Esto le permite crear unas obras de autor muy identitarias de su cine, pero que sabe hacer que sean también muy comerciales, muy atractivas para el público. Siempre crea personajes muy complejos y en los relatos siempre se privilegia la profundidad sobre un ritmo acelerado. No, sus películas no son tanto de acción trepidante, sino más bien de una evolución, son muy psicológicas, pero lo matiza con este body horror que hace que la película sea muy divertida. Al principio tendía más hacia un terror puro, muy visual, y lo fue abandonando un poquito en pos de hacer una exploración más de esa psicología y las contradicciones en sus personajes. Sus obras más recientes tratan un buen equilibrio entre una psicología muy profunda del personaje sin abandonar estas raíces del body horror. Cronenberg dice que el cine es una experiencia de introspección, de aprendizaje y catarsis, donde la ambigüedad, la contradicción y la representación de ambas caras de una misma moneda resultan fundamentales. Por lo general, sus películas buscan provocar incomodidad. Le gusta desencadenar muchas respuestas de parte del espectador, pero no dejarlo indiferente. Y todas sus películas ofrecen múltiples niveles de lectura. Aún así, aborda cada película como un experimento diferente, a pesar de tener unas normas o unos principios básicos, con esto que hablamos de la tecnología y la carne,
de las mutaciones, las enfermedades. De todos modos nos da siempre productos muy originales, no se copia a sí mismo, tiende a explorar nuevos caminos y ofrecernos diferentes puntos de vista de su filosofía. Una de sus primeras películas y las que quiero traer aquí se llamó Scanners. Aquí he encontrado muchas claves y muchas constantes de su cine. La apariencia es de una película, de estas películas cutre de clase B. Sin embargo, la película presenta una historia interesante de fondo que siempre la riqueza de sus películas, lo más fuerte de sus películas, descontando lo visual y lo realizado, es que siempre parten de una interesante historia. Entonces tiene una especie de historia de ciencia ficción con premisas atractivas y un desarrollo dinámico, pero también es una oscura metáfora sobre cómo el pensamiento es perseguido. Los escáneres son personas que tienen gran poder mental, de alguna manera son marginados, son segregados, y como una sociedad se siente amenazada ante estos seres diferentes. Entonces estas películas, Scanner no se escapa a las típicas de Cronenberg, que tienen muchas lecturas. El villano es Michael Ironside, que es el mejor actor secundario de todas las películas. No ha tenido un rol representativo fuerte, pero como secundario ha sido muy bueno y siempre brilla y se roba la película más que el propio protagonista, que sí hay que admitir que le falta un poco de fuerza, como que él mismo no creyó mucho en el potencial de la película y actuó apenas lo justo. Sin embargo, y para suerte del cine, el villano siempre tiene que ser más interesante, y en este caso también lo es muy conocida, y esto ya se volvió el referente visual del body horror, que es la escena de la cabeza explotando. Es realmente representativo de esta película, de este género. También, como todas sus películas, tiene escenas muy crudas, pero justificadas dentro de la trama. Es muy atrayente esta película, tiene una muy buena historia, que uno desde el principio quiere ver cómo va solucionándose, porque no tiene una estructura básica de presentarnos un protagonista en una situación, sino que nos mete de lleno en la acción y tenemos que ir averiguando qué va pasando a medida que avanza. Esto hace que sea una película muy divertida de ver. Como viene desde los 70s, 80s, entonces en ese momento se usaba mucho los efectos prácticos, y Cronenberg no los ha abandonado, sigue siendo amigo de él, porque esta crudeza, esta situación que le da trabajar con los elementos en escena, es lo que le da mucho realismo y le da ese toque particular a sus películas. Y esta película brilla mucho en ese aspecto, una trama que no lo suelta uno y un final de lujo. Así que si quieren observar el cine de Cronenberg, en especial Scanners, aquí les dejo el enlace donde pueden verlo gratis con subtítulos. Y esta fue la recomendada aquí en Vargas Voz.